El del gas es uno de esos asuntos fundamentales para las familias colombianas y ha sido objeto de mucho reflector durante los últimos meses, sobre todo alrededor de la suficiencia del país en la producción, las importaciones, las reservas a futuro para lo que tiene que ver con lo que necesita Colombia y por supuesto todo ello con la preocupación también reflejada en las tarifas que pagamos los colombianos. La representante de la industria del gremio del gas natural es Luz Estela Murgas, que nos ha acompañado aquí muchas mañanas en 6 AM para entender estas perspectivas que son fundamentales para el bolsillo de todos nuestros oyentes. Con respeto, con hechos, con datos, siempre amparada en lo fáctico, eh, esos datos a la mano. Ella ha planteado posiciones que son muy importantes eh, y después de declaraciones del presidente de la República y de su gobierno, pues el gremio ha sido objeto de una serie de visitas administrativas de funcionarios de la Superintendencia de Industria y es importante que hablemos de este tema a los colombianos. Esta es la primera entrevista que Luz Estela Murgas da sobre esta situación que está viviendo un gremio tan querido y, como digo, tan cercano a las familias colombianas. Doctora Luz Estela Murgas, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Gustavo. Un saludo especial para usted y para toda la audiencia de 6AM. ¿Cómo van las visitas administrativas de la Superintendencia de Industria y Comercio al gremio, a Naturgas, pero también a empresas como Vanti? El sábado, cerca de las 2:30 de la mañana, terminamos la visita de inspección que realizó la superintendencia desde el miércoles de la semana pasada. Y pues estuvimos prestos a colaborar, por supuesto, con la autoridad, entregando toda la información requerida. Y durante los próximos días, adicionalmente, se solicitó una información adicional que estaremos enviando para poder cumplir y culminar con esa diligencia. Estas personas de la superintendencia, ¿qué datos necesitaban? ¿Qué era lo que buscaban en Naturgas? El objeto de la visita de inspección, Gustavo, es un objeto bastante amplio. Buscaban información relacionada con el mercado del gas. Durante toda la diligencia insistimos mucho, Naturgas junto con su apoderado, de no conocer el objeto y los hechos objetos de investigación. No conocíamos la hipótesis de la investigación que nos permitiera ejercer el derecho de defensa y que nos permitiera darle garantía a la superintendencia de responder, por supuesto, conociendo sobre lo cual estaban indagando. Insistimos durante toda la diligencia, sin embargo, como lo señalo, estuvimos prestos a entregar y a colaborar con toda la información, así estuviera dentro de ese marco genérico que era objeto de la visita y pues eso incluía, por supuesto, información histórica de Naturgas, eso incluía información sobre las afiliadas y respondimos a las preguntas que se hicieron dentro del interrogatorio que practicó la superintendencia. Doctora Murgas, ¿cuánto tiempo más o menos entre los días que estuvo la superintendencia allí duró toda la inspección? ¿Y qué tanto se llevaron? ¿Computadores, celulares, documentación? ¿Qué tanto tenían en las cajas en las que salieron de Naturgas? La visita comenzó el miércoles alrededor de las 9:30 de la mañana y terminó el sábado a las 2:30 de la mañana. Inicialmente se practicaron algunos testimonios, interrogatorios, no sé exactamente cómo llamarlo, a algunos funcionarios, entre esas por supuesto yo, y adicional a eso se extrajeron información de los computadores y digamos como la información que está en la nube, toda la información histórica del gremio que está reposando en la nube y también la información de mi celular específicamente del WhatsApp. ¿Qué revisaron de su celular? En lo que tiene que ver con el WhatsApp, revisaron conversación por conversación y definieron y extrajeron para las, digamos, bases de la superintendencia aquellas que en términos generales están relacionadas con el objeto social de Naturgas, pero como lo digo,
Gustavo, al no tener claridad absoluta de los hechos que eran objeto de investigación, pues por supuesto todo lo relacionado con mi función como líder gremial en torno a la industria del gas natural fue extrahida por la superintendencia. Mm. Doctora Murgas, ¿y se quedaron con su celular? ¿Tenían, digamos, algún documento que los autorizara a revisarle? ¿Qué tal? ¿Cómo le van a quitar a uno el celular? Durante los 3 días de la diligencia, mi celular estuvo bajo custodia de la Superintendencia de Industria y Comercio. La visita se realizó con un documento que allegaron sobre una etapa que se denomina audiencia como investigación preliminar, y con esa orden, digamos, instrucción de la superintendencia, llegaron 5 funcionarios físicamente y un funcionario adicional que estuvo conectado todo el tiempo de manera remota. Estos funcionarios tienen la posibilidad de ejercer una serie de tareas legales de policía judicial para ayudar a las investigaciones y por tanto pues ven muchos datos que son importantes. Entendemos que los funcionarios eran contratistas de la superintendencia. Uno pensaría que un funcionario de superintendencia que tiene funciones de policía judicial es una persona que está de planta y con una preparación muy larga, de muchos años, mucha experiencia, porque va a tener acceso a unas informaciones muy delicadas en materia empresarial. ¿Eran contratistas? Digamos, en el documento que autorizaba la visita no se identificaba si eran contratistas o funcionarios públicos. Sin embargo, la Procuraduría, teniendo, digamos, en su potestad de hacer una vigilancia preventiva, estuvo presente durante la última etapa de la diligencia, ya en la tarde del viernes, y sí dejó, digamos, constancia de si los funcionarios eran contratistas o estaban vinculados, digamos, como funcionarios públicos a la Superintendencia de Industria y Comercio, y entiendo eso va a quedar reposado en un acta que va a ser parte del acta, porque así además lo solicitamos, parte del acta de la diligencia que se llevó a cabo. Presidenta, pero esto le da un factor que es muy importante, lo informamos aquí el viernes en Caracol Radio. La Procuraduría quiso también apersonarse del asunto, a ver qué estaba pasando y cuál era la diligencia de la superintendencia. Así es, la Procuraduría llegó el viernes en la tarde y en presencia nuestra, en lo que tenía que ver con información no reservada, pues tuvo, por supuesto, algunos cuestionamientos, algunas preocupaciones, tanto de forma como de fondo, en lo que tenía que ver la diligencia, y se lo hizo saber, por supuesto, a los funcionarios, y esa diligencia, o digamos esa visita preliminar o de vigilancia preliminar que hace la Contraloría, queda contenida en un acta que la Procuraduría llega al proceso, y esa acta va a ser parte del acta de la diligencia total, y ahí yo creo que quedan claros todos los puntos que ellos cuestionaron. Entre otras, Gustavo, parte de los puntos que la Procuraduría cuestionaba era también que siendo parte de unas diligencias de testimonio o interrogatorio o declaración bajo la gravedad de juramento, precisamente no se informar a las personas que fueron objeto de esos interrogatorios cuáles eran los hechos objetos de la investigación, porque como lo digo, el objeto que estaba en el documento que llegaron en la visita era demasiado genérico, hablaba de información relacionada con el mercado de gas, y eso no le permite a la persona que está siendo interrogada conocer de manera muy puntual cuáles van a ser los hechos sobre los cuales, ante una eventual imputación en el futuro por parte de la superintendencia, podemos defendernos. Y eso, pues, por supuesto, en el marco de la garantía del debido proceso. Estamos hablando con Luz Estela Murgas, la presidenta de Naturgas, que no es una empresa. Naturgas es el gremio del gas natural. Banti, que también tuvo visitas administrativas, es una empresa y genera una actividad comercial que es totalmente distinta. A ver, usted tiene su teléfono, usted es la presidenta de Naturgas, usted representa al gremio,
usted habla con sus asociados, con la gente del mundo del gas natural, pero habla con su casa, con su marido, con sus amigos, cuadra las vacaciones, hace una pregunta de algo a la señora que trabaja con usted en la casa. ¿Cómo hacen al mirarle su teléfono para estar perfectamente delimitados en lo que es la información que el gobierno quiere sobre el gas y la vida privada de una persona? Es bastante complejo. Al inicio de el interrogatorio se me informó que se iba a extraer la información total de mi celular, a lo cual, por supuesto, con el apoderado señalamos que mi celular contenía información personal, entre otras, porque tengo dos hijos menores de edad y el celular, como es propio, por supuesto, tiene información relacionada con ellos. Pedimos protección a mi información personal y a mi intimidad familiar, por supuesto, y la superintendencia se mantuvo en que tenía que hacer una extracción total de la información. Al iniciar ya la extracción total de dicha información, retomaron nuevamente la ampliación de la diligencia del interrogatorio y nos informaron que iban a acceder a hacer en una extracción uno a uno solo del WhatsApp en lo que correspondiera, porque así finalmente terminó a todos los objetos sociales, a todo el objeto social de Naturgas. Aquí, Gustavo, hay que tener claridad absoluta que el objeto social de Naturgas y las funciones de la presidenta de Naturgas no están directamente relacionadas como agentes de mercados. Naturgas no realiza transacciones de compra y venta de gas. Naturgas tampoco determina tarifas ni fija precios, y en ese orden de ideas, en el marco de ese objeto tan amplio para la visita, pues era muy improbable que pudiésemos identificarle a la administración y a la autoridad aquellos temas puntuales que tenían que ver con temas de tarifas o con las transacciones propias que hacen los agentes del mercado. En su calidad de presidenta de Naturgas es también fuente, como todos los presidentes gremiales y como todo el consejo gremial, pues es fuente de muchos periodistas, aquí de Mr. Dólar, que cubre economía. ¿Revisaron las conversaciones y los chats con periodistas? Puntualmente la de los periodistas, cuando yo indicaba a quién correspondía, no abrían los WhatsApp de periodistas. Sin embargo, en algunos WhatsApp grupales puede que hubiera un periodista participando, y entonces, por supuesto, eso también fue extraído. La realidad es que en el ejercicio para abrir cada una de las conversaciones se buscaba o se utilizaban vectores como la palabra gas, y por supuesto con los distintos actores públicos, privados, periodistas, mi relación es en torno al gas natural, y era muy fácil utilizando ese vector que la palabra gas pues fuera encontrada, y de esa manera la superintendencia decidiera extraer esa información para sus bases de datos. Doctora Luz Estela, yo la escucho y usted se siente afectada. ¿Considera usted que esta diligencia se hizo dentro de los parámetros normales que usted ha visto en su experiencia como una persona que ha estado al frente de un gremio mucho tiempo, o siente usted que esto va más allá y es una intimidación, una especie de advertencia del gobierno? Naturgas es y seguirá siendo un gremio que actúa dentro del marco legal colombiano, respetuoso de las autoridades, y seguiremos enfocados en contribuir a garantizar seguridad energética, a reducir pobreza y también a reducir las emisiones para luchar contra el cambio climático. El debate real aquí debe centrarse en las soluciones que nos ayudarán a garantizar el suministro de gas natural a los colombianos en el corto, en el mediano y en el largo plazo, en lugar de desviarnos hacia discusiones que no resolverán el problema de fondo, y en ese camino seguiremos actuando. Y por eso es muy importante que toquemos ese tema a esta hora con usted también, porque ayer tuvimos aquí al señor ministro de Minas y volvió y nos dijo que no hay ningún riesgo de falta de abastecimiento de gas en Colombia. ¿Lo hay o no lo hay? En el gas local en firme ya no es suficiente para cubrir todas las necesidades de la demanda de los hogares, de los vehículos, de los comercios y de las industrias, Gustavo. Es una realidad. La evidencia, la realidad de estos hechos y de esta afirmación
no reposa solamente en datos que produzca Naturgas y ni siquiera el mismo Ministerio de Minas y Energía. La evidencia está en los datos que producen las otras entidades públicas como la Agencia Nacional de Hidrocarburos, como lo es el gestor del mercado, como es la Comisión de Regulación de Energía y la Unidad de Planeación Minero-Energética. En esa evidencia de datos públicos oficiales es que es claro identificar que el gas local en firme ya no alcanza a cubrir la totalidad de las necesidades de la demanda de otros sectores distintos al térmico. Y en ese orden de ideas, para garantizar el suministro en el año 2025, tuvimos la obligación, para evitar un racionamiento, de sumar fuentes externas de gas, es decir, gas importados a esas fuentes locales. Y de esa manera es que estamos supliendo las necesidades y garantizando el suministro. Pero lo cierto es que en los años siguientes los faltantes se van a ir incrementando. Y en esa medida nosotros tenemos que trabajar de manera muy articulada para poder anticipar un proyecto, por ejemplo, como lo es Sirius, que tiene un potencial de gas natural en unos volúmenes significativos que pudiesen ayudar a satisfacer las necesidades de la demanda en un 40% de la demanda total nacional. Tenemos que trabajar en ver cómo ese proyecto no llega en el 2029, sino que pueda entrar antes. Casi que esto es como una gran maratón para ir tras la molécula y lograr que podamos tener antes del cronograma establecido ese gas para garantizar el suministro. El gas local, Gustavo, siempre es más barato que el gas importado, porque el gas importado, el precio no lo determina el Colombia, el precio lo determinan otros países, y al precio de producción hay que sumarle la actividad, lo que cuesta licuarlo, es decir, volverlo en estado líquido, hay que sumarlo lo que cuesta transportarlo desde el país de origen por barcos hasta el puerto en Colombia, hay que sumarle lo que cuesta luego volver a ponerlo en estado gaseoso para poder inyectarlo al sistema de transporte nacional. Todos esos costos hacen que el gas importado sea más caro que el gas colombiano, y por eso Colombia lo que tiene que hacer es enfocarse en retomar la autosuficiencia y la autosoberanía energética, porque gracias a haber sido autosuficiente para el sector de residencial, industrial, comercial y vehicular, es que pudimos tener históricamente el servicio público más barato para todos los colombianos. Doctora Murgas, el ministro Camacho también ha dicho públicamente y varias veces que los incrementos en realidad se deben a fenómenos de mercado y que lo que están haciendo muchas empresas, seguramente muchas de las que usted representa en la agremiación, es que están especulando con reventas. ¿Se equivoca el ministro? Yo no creo que ese sea el problema de fondo, porque las transacciones respecto de gas natural se dan de acuerdo a la regulación establecida por la CREG. La CREG determina, y la regulación y la ley, quiénes son los agentes de mercado, en qué condiciones se hacen esas transacciones, y además es tan transparente que el gestor del mercado va identificando cuáles son los contratos, cuáles son los precios de las transacciones, cuáles son los volúmenes disponibles para la venta en firme. Es importante que quienes nos están escuchando entiendan que para poder garantizarles un servicio público sin interrupciones en sus casas, los distribuidores que llevan ese gas tienen la obligación regulatoria de comprarle al productor un gas que el productor se comprometa a entregar una misma cantidad fija todos los días de manera constante, sin interrupciones. Eso es lo que garantiza un servicio seguro y confiable. Cualquier otro gas que se pueda producir, porque hoy tuvimos un descubrimiento, se perforó un pozo, hubo un descubrimiento, y se inicia un periodo de pruebas para determinar si el flujo del gas es constante, para determinar si ese yacimiento a largo plazo va a producir cantidades que comercialmente puedan venderse. Ese periodo, el gas que se produzca bajo ese periodo de pruebas, que la ley permite que se comercialice, no es un gas que le permita a los distribuidores, y tampoco la regulación lo deja, tener garantía del suministro diario.
Es por eso que la regulación exige que se compre gas en firme. Ese gas en firme que se produce en Colombia, ese gas en firme producido en territorio colombiano, es el que ya no alcanza a cubrir el 100% de la demanda de hogares, de comercio de vehículos e industrias. Porque hay que aclararlo, y ustedes muy bien lo saben y lo han dicho en reiteradas ocasiones, en Colombia desde el año 2016 se importaba gas natural exclusivamente para la generación de energía eléctrica, para en efecto tener garantía de que no hubiera interrupciones o apagones de energía. Eso fue lo que nos salvó del fenómeno del Niño del año pasado, porque del total de la energía que consumimos los colombianos, el 30% fue producida con gas natural importado precisamente para plantas térmicas que están en la costa atlántica. Presidenta, para que tengamos la autosuficiencia, para que no tengamos que importar en exceso, para que las tarifas no se disparen, para que no tengamos cortes en las casas, ¿vamos a necesitar fracking? Bueno, es la verdad infortunado que no le hayamos dado la oportunidad a esta técnica. Desde el año 2014, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, de una manera muy rigurosa, con altos estándares ambientales y técnicos, adjudicó las áreas donde hay potencial para producir gas natural a través de la técnica del fracking. Pero además el Ministerio de Minas y Energía estableció la regulación técnica y operativa para llevar a cabo esa actividad. Gracias, digamos, a ese marco reglamentario, llegaron a Colombia inversionistas de la calidad de ConocoPhillips, ExxonMobil, que tienen tanto el músculo financiero, el músculo técnico, pero también cumplen con altos estándares ambientales porque tenían experiencia en el desarrollo del fracking en otros países. Y teniendo toda esa reglamentación que al mismo tiempo lo hizo Argentina, Gustavo, nosotros comenzamos una discusión hace 10 años que no ha terminado en absolutamente nada. En ese momento, quiero aprovechar para decirle, cuando uno veía la proyección de la oferta de gas en los siguientes años, nunca se visualizaba déficit. ¿Por qué? Porque la declinación de los campos de producción se cubría con la producción que se obtenía de la técnica del fracking. Es decir, que nosotros estábamos cubiertos y íbamos a ser autosuficientes y mantener nuestra soberanía energética por décadas. Hoy el potencial de gas natural que tenemos con fracking es 10 veces mayor a nuestras reservas probadas, razón por la cual es una técnica y una oportunidad que Colombia debe evaluar precisamente para poder cubrir el suministro y el abastecimiento, incluso antes de que lleguen también los proyectos que están en el Mar Caribe, costa afuera. Hay un punto adicional que hace que esta técnica deba ser revalorada por los colombianos, y es que donde está el potencial de gas que se produciría con fracking, ya hay sistema de transporte e infraestructura del sistema de transporte. Eso implicaría que en términos de 10 meses pudiese producirse el fracking y adicional transportarlo a los centros de distribución para garantizar el suministro. Eso sí, se requiere que haya licencia ambiental y licencia social. Siempre hemos insistido en que esta técnica tiene que hacerse por medio de un rigor técnico, y si no se tiene la licencia ambiental y la licencia social para eso, va a ser muy difícil que Colombia tome la decisión de poder abastecer y garantizar el suministro con este gas. Luz Estela Murgas es la presidenta de Naturgas. Presidenta, usted ha sido muy amable por atendernos, por absolvernos todas las inquietudes. Tengo una última, antes de despedirnos, que es muy importante para las familias. Por lo que estamos viendo, y por la importación de gas y por los precios de mercado, pues es natural que vamos a tener quizás pronto un aumento de tarifas. ¿Eso va a ser para un problema con el gobierno? Es que la determinación de la tarifa está establecida por la CREC y es transparente, Gustavo. En la medida que sigamos sumando gas importado a las fuentes locales, pues vamos a estar sometidos y vamos a depender de los precios que impongan otros países que no es Colombia. Razón por la cual aquí el verdadero problema es cómo logramos acelerar y anticipar
el potencial de gas que hay en el Mar Caribe y en áreas continentales para recuperar la autosuficiencia y la soberanía energética, que es la que nos permite tener precios competitivos para toda la demanda. Y entre otras cosas, por eso la ventaja de países como Argentina, que no solo son autosuficientes gracias a recurrir a estas posibilidades que da la ciencia, sino que además le vende a Chile el gas. Presidenta, muchísimas gracias, muy amable. A ustedes que tengan un muy buen día.